En la boda de María Isabel Montemayor y Daniel Ruiz, la pequeña iglesia estalla en murmullos cuando don Ernesto irrumpe, cargado de oscuros secretos y amenazas mortales. El implacable patriarca de los Montemayor, está dispuesto a destruirlo todo para impedir el amor prohibido que mancha su apellido. Pero mientras humilla al novio y tu padre, un misterioso hombre con cicatriz en el rostro entra con pruebas devastadoras que pueden destruir su imperio para siempre, y la verdad, como un relámpago, golpea a todos los presentes. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El sol de abril castigaba sin piedad los campos de la hacienda Montemayor, donde el metal oxidado de los tractores viejos reflejaba destellos cobrizos entre las hileras de maíz. Daniel Ruiz, con la camisa empapada de sudor pegada a su espalda, se inclinaba sobre el motor recalentado de una cosechadora John Deere. Sus manos, curtidas por años de trabajo con herramientas y maquinaria, se movían con la precisión de un cirujano entre las entrañas metálicas del equipo. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar? La voz áspera del capataz interrumpió su concentración. Don Ernesto quiere esta máquina funcionando para mañana temprano. Ya casi termino, respondió Daniel, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. El problema era más complicado de lo que parecía. La bomba de combustible. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire caliente cuando la vio por primera vez. María Isabel Montemayor emergió de entre los surcos de maíz como una aparición, con su bata blanca de veterinaria contrastando con el verde intenso del campo. Su cabello castaño, recogido en una coleta descuidada, dejaba escapar algunos mechones que el viento hacía danzar alrededor de su rostro. Llevaba un maletín en una mano y una carpeta en la otra, caminando con determinación hacia los establos. Daniel contuvo la respiración sin darse cuenta. Había escuchado hablar de la hija de don Ernesto, recién graduada de veterinaria, pero los rumores no le hacían justicia. No era solo su belleza lo que lo cautivó, había algo más en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos verdes escudriñaban todo a su alrededor con genuino interés. Daniel, la cosechadora. El capataz tronó los dedos frente a su cara, devolviéndolo bruscamente a la realidad. Perdón, ya casi termino, murmuró, obligándose a regresar su atención al motor. Durante los siguientes días, Daniel encontró pretextos para trabajar cerca de los establos. Reparaba cercas que no necesitaban reparación, ajustaba motores que funcionaban perfectamente, todo con la esperanza de verla de nuevo. Y ella comenzó a aparecer con más frecuencia en el taller de maquinaria, con preguntas sobre el mantenimiento de los vehículos que transportaban el ganado. Una tarde, mientras María Isabel revisaba a una vaca preñada, Daniel reparaba la puerta del establo. El animal se inquietó repentinamente, empujando con fuerza. María Isabel perdió el equilibrio y Daniel, en un movimiento instintivo, la sostuvo antes de que cayera. Gracias, susurró ella, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez. Eres Daniel, ¿verdad? El mecánico que todos dicen que hace milagros con las máquinas viejas. No son milagros, respondió él, ayudándola a incorporarse. Solo es cuestión de escuchar. Las máquinas, como los animales, te dicen que les duele si sabes prestar atención. Una sonrisa iluminó el rostro de María Isabel. Nunca lo había pensado así. ¿Dónde aprendiste tanto de mecánica? Con mi padre, explicó Daniel, recogiendo sus herramientas. Él es carpintero, pero me enseñó que cualquier oficio, si se hace con amor y respeto, puede ser un arte. Tu padre parece un hombre sabio, comentó ella, y había algo en su voz, una calidez que hizo que el corazón de Daniel latiera más rápido. Lo es, aunque don Ernesto probablemente no estaría de acuerdo. Para él, solo vale el título universitario y el apellido de abolengo. María Isabel frunció el ceño. Mi padre tiene una forma muy particular de ver el mundo, pero no todos compartimos su visión. En ese momento, el ruido de una camioneta aproximándose lo sobresaltó. María Isabel dio un paso atrás, consciente de repente de lo cerca que estaban uno del otro. Debo irme, dijo ella, recogiendo su maletín. Pero, gracias de nuevo. Él la observó alejarse, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo. El aire parecía más ligero, los colores más brillantes, y el peso de las herramientas en su caja se había vuelto insignificante comparado con el peso de las palabras no dichas en su corazón. Esa noche, mientras cerraba el taller, Daniel miró hacia la mansión Montemayor que se alzaba en la colina.
Las luces del segundo piso estaban encendidas, y por un momento se permitió imaginar que ella también pensaba en él. Su padre siempre decía que hay amores que son como las semillas, solo necesitan un poco de tierra buena y agua limpia para crecer. Pero mientras contemplaba la distancia entre su humilde taller y aquella casa imponente, Daniel se preguntó si algunos amores no estaban destinados a permanecer como semillas sin plantar, guardadas en el bolsillo del corazón. Lo que Daniel no sabía era que, en su habitación del segundo piso, María Isabel también miraba hacia el taller, preguntándose si el amor podría ser más fuerte que las cercas de metal y los prejuicios que separaban sus mundos. Los días siguientes a su primer encuentro se convirtieron en una danza silenciosa de miradas robadas y conversaciones aparentemente casuales. María Isabel comenzó a visitar el taller con más frecuencia, siempre con una excusa diferente en los labios y una sonrisa que contradecía la supuesta urgencia de sus visitas. «¿Sabes?», le dijo una tarde, sentada sobre un barril limpio mientras lo observaba trabajar. «Nunca había notado lo fascinante que puede ser la mecánica». Daniel sonrió sin apartar la vista del motor que estaba reparando. ¿La mecánica o el mecánico? El rubor que cubrió las mejillas de María Isabel fue respuesta suficiente. Ella desvió la mirada, fingiendo interés en una llave inglesa cercana. Tal vez ambos. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. Daniel empezó a trabajar cerca de los establos donde ella atendía a los animales, y ella encontraba razones para prolongar sus revisiones veterinarias cuando él estaba cerca. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse herramientas o documentos, y cada toque enviaba corrientes eléctricas por sus cuerpos. Una tarde particularmente calurosa, María Isabel apareció en el taller con 2 vasos de agua fresca de Jamaica. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole uno. «Gracias», respondió él, limpiándose las manos en un trapo antes de tomar el vaso. Sus dedos se tocaron por un instante más largo de lo necesario. «¿Me enseñarías?», preguntó ella de repente. «Sobre los motores, como veterinaria, deberías saber más sobre los vehículos que transportan al ganado». Daniel sabía que era una excusa, pero no le importó. Comenzaron a reunirse al atardecer, cuando el sol ya no castigaba tanto y la mayoría de los trabajadores se había marchado. Él le enseñaba sobre motores y máquinas, y ella le hablaba de sus estudios, sus sueños, sus miedos. «¿Ves esta pieza?», le explicaba él una tarde, inclinados ambos sobre el motor de un tractor. «Es como el corazón de la máquina. Sin ella, nada funciona». María Isabel estaba tan cerca que podía oler su perfume mezclado con el aroma a tierra y metal del taller. «¿Y dónde está el alma?», preguntó en voz baja. Daniel se giró para mirarla, encontrándose con sus ojos verdes a centímetros de distancia. «El alma está en las manos que la cuidan». El tiempo pareció detenerse. El sol poniente pintaba el taller de dorado, y en la distancia, el canto de los últimos pájaros se mezclaba con el susurro del maíz mecido por el viento. María Isabel levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla de Daniel, áspera por la barba incipiente. «Tienes una mancha de grasa», susurró, pero no hizo ningún intento por limpiarla. Daniel tomó su mano con suavidad, manteniéndola contra su mejilla. «Daniel». Su nombre en los labios de ella sonaba como una oración. El primer beso llegó tan natural como la lluvia después de la sequía. Daniel inclinó su rostro hacia ella, y María Isabel se elevó sobre las puntas de sus pies para encontrarlo a medio camino. Sus labios se encontraron con la suavidad de una pluma cayendo, para luego fundirse en un beso que contenía todas las palabras no dichas, todos los sueños compartidos en silencio. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una locura», murmuró ella, pero su sonrisa contradecía sus palabras. «La mejor clase de locura», respondió él, apoyando su frente contra la de ella. A partir de ese momento, encontraron formas de verse en secreto. Se reunían en el viejo granero abandonado en los límites de la propiedad, donde Daniel había improvisado un pequeño taller secundario. María Isabel llevaba libros y le leía poesía mientras él trabajaba, y a veces simplemente se sentaban juntos, hablando de sus sueños o en un silencio cómplice. «¿Qué dirá tu padre cuando se entere?», preguntó Daniel una tarde, mientras compartían una naranja sentados sobre una manta vieja en el granero. «Mi padre», María Isabel suspiró. «Mi padre vive en un mundo donde el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria y su apellido. Pero yo no quiero vivir en ese mundo, quiero vivir en uno donde el valor se mida por la bondad del corazón y la honestidad del trabajo». Daniel la atrajo hacia sí, besando su frente.
Ese mundo existe, María Isabel. Solo tenemos que ser valientes para construirlo. Las semanas se convirtieron en 2 meses de amor clandestino. Se escribían notas que escondían en lugares secretos, Daniel en el hueco de un árbol cerca de los establos, María Isabel entre las páginas de los registros veterinarios. Cada nota era un pedazo de sus corazones puesto en papel. Sin embargo, en una hacienda donde las paredes tienen ojos y los surcos tienen oídos, los secretos tienen fecha de caducidad. Los rumores comenzaron como gotas de lluvia antes de la tormenta, primero uno, luego otro, hasta convertirse en un aguacero imposible de ignorar. Fue doña Remedios, la cocinera de toda la vida de los Montemayor, quien primero notó los cambios en María Isabel, su sonrisa constante, las canciones que tarareaba mientras caminaba por los pasillos, la forma en que su mirada se perdía en la ventana que daba hacia el taller. «Tenga cuidado, niña», le advirtió una tarde mientras le servía un vaso de limonada. «El amor es como el fuego, hermoso de ver, pero peligroso si se sale de control». María Isabel tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Doña Reme, ¿usted cree que el amor verdadero pueda ser un error?». La anciana suspiró, recordando sus propios amores de juventud. «No, mijita, el amor verdadero nunca es un error. Pero a veces el camino hacia él está lleno de espinas». Esa misma tarde, mientras Daniel y María Isabel compartían un momento robado al tiempo en su escondite del granero, una de las muchachas de la cocina los vio salir por separado. La noticia corrió como pólvora encendida hasta llegar a los oídos de don Ernesto Montemayor. La tormenta que siguió fue devastadora. El día que todo cambió amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Don Ernesto Montemayor observaba desde su ventanal mientras Daniel trabajaba en el tractor principal de la hacienda, sus nudillos blancos de tanto apretar el bastón de caoba que siempre llevaba consigo. Sus ojos, fríos como el acero, seguían cada movimiento del joven mecánico con la precisión de un cazador estudiando a su presa. Aurelio llamó a su capataz. «Tráeme al muchacho», y localiza a Javier Ruiz. «Quiero ver a ese carpintero en mi despacho antes del mediodía». La orden se ejecutó con la eficiencia que caracterizaba todo en la hacienda Montemayor. Media hora después, Daniel se encontraba de pie en el imponente despacho, donde los trofeos de caza en las paredes parecían observarlo con la misma mirada depredadora de su dueño. «¿Sabes por qué estás aquí?». Don Ernesto habló sin voltear a verlo, su mirada fija en la ventana que daba hacia los campos de maíz. «Me imagino que tiene que ver con su hija». La voz de Daniel sonó firme, a pesar del temblor que amenazaba con traicionarlo. Don Ernesto se giró lentamente, una sonrisa sin humor curvando sus labios. «¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta la educación de una veterinaria? ¿Cuántos años de inversión? ¿Cuántas generaciones de trabajo y sacrificio para construir un nombre?». Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Don Javier Ruiz entró al despacho, su rostro mostrando la dignidad callada que lo caracterizaba. Sus manos, curtidas por décadas de trabajar la madera, sostenían su sombrero gastado. «Javier», don Ernesto sonrió más ampliamente, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Justo a tiempo para nuestra pequeña reunión familiar». Don Javier saludó a don Ernesto con un movimiento de cabeza. Sus ojos se encontraron brevemente con los de su hijo, transmitiendo una mezcla de preocupación y fortaleza. «Javier», continuó don Ernesto, caminando lentamente por el despacho, «tu hijo parece haber olvidado su lugar en el orden natural de las cosas. Se ha atrevido a poner sus ojos y quién sabe qué más, en mi hija». «Mi hijo es un hombre trabajador y honesto», respondió don Javier con voz tranquila. «No veo el problema en que dos jóvenes». El bastón de don Ernesto golpeó el escritorio con un estruendo que hizo saltar a ambos visitantes. «¿No ves el problema?». Su voz, antes controlada, se elevó como un latigazo. «El problema es que este mecánico de cuarta pretende manchar el apellido Montemayor. El problema es que mientras ustedes viven en su mundo de ilusiones, yo he construido un imperio». Un relámpago iluminó el despacho, seguido por el retumbar lejano de un trueno. La tormenta se acercaba. «Señor», intervino Daniel, dando un paso al frente, «mis intenciones con María Isabel son honorables, la amo». «Amor», don Ernesto escupió la palabra como si fuera veneno. «El amor no paga cuentas, muchacho, el amor no mantiene una posición social». Se acercó a Daniel hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Te voy a decir lo que va a pasar. Te vas a alejar de mi hija, vas a desaparecer de su vida como si nunca hubieras existido, y si no lo haces,
Si no lo hago, ¿qué? Daniel sostuvo su mirada, sintiendo como años de rabia contenida burbujeaban en su interior. Don Ernesto se alejó con una sonrisa que heló la sangre en las venas de ambos Ruiz. Si no lo haces, tu padre podría tener un accidente desafortunado. Los talleres de madera son lugares peligrosos, ¿no es así, Javier? Tantas herramientas afiladas, tantos productos inflamables. Se detuvo frente a un viejo mueble de caoba. Hermoso trabajo, por cierto, sería una lástima que fuera lo último que construyeras. No se atreva a amenazar a mi padre. Daniel dio un paso adelante, pero don Javier lo detuvo con un gesto. También está el asunto de los permisos, continuó don Ernesto, como si no hubiera escuchado la interrupción. Es curioso cómo los inspectores pueden encontrar violaciones donde antes no las había, o cómo los bancos pueden repentinamente recordar deudas olvidadas. Usted no puede, comenzó Daniel, pero su padre lo interrumpió. Podemos discutir esto como hombres civilizados, dijo don Javier, su voz tranquila contrastando con la tensión del ambiente. ¿Civilizados? Don Ernesto soltó una carcajada seca. No, Javier, esto no es una discusión. Es un ultimátum. Se volvió hacia Daniel. Tienes 24 horas para desaparecer de la vida de mi hija. Si después de ese plazo te veo cerca de ella. Dejó la amenaza flotando en el aire, más aterradora por lo que no dijo que por lo que dijo. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. María Isabel entró como una tormenta, su rostro pálido pero determinado. ¿Así que esto es lo que eres, papá? ¿Un matón que amenaza a gente inocente? La sorpresa en el rostro de don Ernesto rápidamente se transformó en furia. ¿Cómo te atreves? No, lo interrumpió ella. ¿Cómo te atreves tú? Daniel es el hombre más honesto y trabajador que he conocido. Me ama por quien soy, no por mi apellido o tu dinero. Eres una niña ingenua, rugió don Ernesto, no sabes nada de la vida. Este mecánico solo está interesado en tu herencia. Te equivocas, papá. María Isabel caminó hasta situarse junto a Daniel, tomando su mano en un gesto que hizo que don Ernesto palideciera de rabia. Y te voy a demostrar cuánto te equivocas. Se volvió hacia Daniel, sus ojos verdes brillando con determinación. Cásate conmigo, dijo, sorprendiendo a todos en la habitación. Ahora mismo. Demuéstrale a mi padre que nuestro amor es más fuerte que sus amenazas y su dinero. María Isabel, Daniel la miró asombrado, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Estoy hablando en serio, Daniel. Te amo, y si tengo que elegir entre el imperio de mi padre y una vida contigo, apretó su mano con más fuerza, elijo el amor. Don Ernesto dio un paso amenazante hacia ellos. Si cruzas esa puerta con él, dejarás de ser mi hija. María Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Ya dejé de ser tu hija en el momento en que amenazaste a la familia del hombre que amo. La noticia de la boda entre María Isabel Montemayor y Daniel Ruiz se esparció por San Miguel del Valle como pólvora encendida. El pueblo entero parecía dividido, mientras algunos admiraban el valor de los jóvenes enamorados, otros murmuraban sobre la insensatez de desafiar a don Ernesto Montemayor. María Isabel encontró refugio en la casa de doña Remedios, la antigua cocinera de la hacienda que había servido a la familia Montemayor por más de 30 años. La mujer renunció el mismo día que don Ernesto amenazó a los Ruiz, llevándose consigo no solo sus recetas, sino también la lealtad inquebrantable que ahora depositaba en la joven pareja. Mi niña, dijo doña Remedios mientras ajustaba el sencillo vestido blanco que habían conseguido en la tienda del pueblo, te ves como un ángel. María Isabel se contempló en el espejo agrietado. El vestido no tenía los lujos con los que siempre había soñado su madre, pero en su simplicidad había una belleza especial, como la de las flores silvestres que crecían en los límites de la hacienda. ¿Sabe algo? Me siento más Montemayor que nunca, dijo María Isabel, alisando la tela con sus manos. No por el apellido o el dinero, sino porque por primera vez estoy haciendo lo que es correcto, sin importar el costo. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Rosa, la hija de doña Remedios, con el rostro pálido y agitado. María Isabel. Tu padre está en el banco del pueblo. Dicen que está cancelando cuentas, moviendo dinero, y hay rumores de que ha contratado matones de la ciudad. Típico de mi padre, murmuró María Isabel, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cree que todo tiene un precio. En ese momento llegó Daniel, con su padre don Javier,
Sus rostros mostraban la tensión de las últimas horas. Mi amor, Daniel abrazó a María Isabel, acabo de ver a tu padre en la plaza. Está hablando con todos los proveedores del pueblo, les dice que quien asista a la boda no volverá a hacer negocios con la hacienda. Don Javier se sentó pesadamente en una silla de la cocina. No solo eso, ha amenazado a las familias de los trabajadores. Quien vaya a la boda perderá su empleo en la hacienda. No puede hacer eso, exclamó María Isabel. Puede, y lo está haciendo, respondió don Javier con voz cansada. Tu padre, hija mía, ha construido su imperio no solo con dinero, sino con miedo. La gente le teme más de lo que lo respeta. La noche anterior a la boda, mientras los últimos preparativos se realizaban en la pequeña iglesia del pueblo, don Ernesto hizo su última jugada. Llegó a la modesta carpintería de don Javier, donde Daniel también tenía su taller mecánico. Última oportunidad, dijo, dejando caer un sobre grueso sobre la mesa de trabajo. Hay suficiente dinero aquí para que tú y tu padre empiecen de nuevo en otra ciudad. Lejos de aquí, lejos de mi hija. Daniel miró el sobre, y luego a don Ernesto. ¿Tanto le asusta que la gente vea que el dinero no lo puede comprar todo? El rostro de don Ernesto se transformó en una máscara de furia. No tienes idea de con quién te estás metiendo, muchacho. Esto va más allá de ti y mi hija, hay cosas que no entenderías. Entiendo más de lo que cree, respondió Daniel con calma. Entiendo que un hombre que amenaza, que compra voluntades y siembra miedo, en el fondo es un hombre que vive con miedo él mismo. Don Ernesto dio un paso amenazante hacia Daniel, pero don Javier se interpuso entre ambos. Ya escuchó a mi hijo don Ernesto. Mañana habrá una boda, y ni todo su dinero ni todas sus amenazas podrán impedirlo. Bien, don Ernesto recuperó el sobre y se dirigió a la puerta. Se detuvo un momento antes de salir. Entonces que así sea, pero recuerden, ustedes eligieron esto. Lo que pase mañana será responsabilidad suya. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para lo que prometía ser la boda más comentada en la historia de San Miguel del Valle, nadie podía imaginar la tormenta que se avecinaba. En su habitación prestada, María Isabel rezaba no solo por su futuro con Daniel, sino por la fuerza para enfrentar lo que fuera que su padre hubiera planeado. Don Javier, en su taller, trabajaba hasta tarde en un pequeño altar de madera para la ceremonia, sus manos expertas tallando símbolos de amor y esperanza en la madera de cedro. Y mientras trabajaba, recordaba las palabras que su propio padre le había enseñado: hijo, la dignidad no tiene precio, porque no está en venta. La pequeña iglesia de San Miguel del Valle nunca había presenciado una boda como aquella. A pesar de las amenazas de don Ernesto, los bancos de madera estaban llenos. No con la alta sociedad que María Isabel había imaginado en sus sueños de niña, sino con gente trabajadora, humilde, que había elegido la dignidad sobre el miedo. Daniel esperaba en el altar, su traje sencillo pero elegante, regalo de varios clientes agradecidos de su padre. A su lado, don Javier mantenía la cabeza alta, su rostro sereno ocultando la preocupación por lo que pudiera suceder. La música comenzó a sonar. María Isabel apareció en la puerta, radiante en su vestido blanco sencillo. Caminó sola por el pasillo, cada paso una declaración de independencia. Sus ojos encontraron los de Daniel, y en ese momento nada más importaba. El murmullo de los presentes creció cuando don Ernesto Montemayor entró a la iglesia, justo cuando su hija llegaba al altar. Se sentó en la última banca, su rostro una máscara de piedra, flanqueado por dos hombres que nadie en el pueblo había visto antes. El padre Francisco, que había bautizado a ambos novios, comenzó la ceremonia. Estamos aquí reunidos. Un momento, la voz de don Ernesto retumbó en la iglesia. Se levantó, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre el pasillo central. Antes de que esta farsa continúe, creo que los presentes merecen saber la verdad sobre la familia que mi hija ha elegido. María Isabel apretó la mano de Daniel. Padre, por favor déjanos en paz. Silencio, don Ernesto avanzó hacia el altar. ¿Saben lo que encontré al investigar a la respetable familia Ruiz? Sacó unos papeles de su chaqueta. Su abuelo murió en la cárcel, no es así, un ladrón común. Don Javier se mantuvo erguido, sus ojos fijos en don Ernesto. Mi padre fue falsamente acusado, y usted lo sabe bien. ¿Y qué hay de las deudas?, continuó don Ernesto, su voz cargada de desprecio. ¿Les has contado a todos cómo casi pierdes el taller hace 3 años? ¿Cómo tuviste que suplicar préstamos? El silencio en la iglesia era denso, doloroso. Daniel dio un paso adelante,
pero su padre lo detuvo con un gesto. Sí, respondió don Javier, su voz clara y firme. Pasé tiempos difíciles, pero cada peso que debí, lo pagué con trabajo honrado. Cada tabla que corté, cada mueble que construí, lo hice con estas manos. Levantó sus manos callosas. Manos que nunca se mancharon con sangre ajena ni con dinero sucio. Don Ernesto palideció ligeramente. ¿Cómo te atreves? Se atreve porque es la verdad. Una nueva voz resonó desde la entrada de la iglesia. Todos los presentes se volvieron. En la puerta estaba un hombre de mediana edad, con una cicatriz en la mejilla izquierda. No venía solo, 2 oficiales de la policía estatal lo flanqueaban, y detrás de ellos, entraban más agentes. Rodrigo, susurró don Ernesto, y por primera vez, el miedo asomó a sus ojos. 5 años, dijo Rodrigo avanzando por el pasillo. 5 años me tomó reunir todas las pruebas, todos los documentos, todos los testimonios. 5 años escondido, después de que intentara matarme por descubrir sus crímenes. Esto es ridículo, bramó don Ernesto. No tienen pruebas de nada. Rodrigo sacó un sobre grueso. ¿Qué hay de las escrituras originales de las tierras que robó a los ejidatarios? ¿O los registros de los pozos que mandó contaminar? ¿O tal vez, hizo una pausa significativa, la verdad sobre el incendio que mató a José Martínez y su familia? El color abandonó por completo el rostro de don Ernesto. Sus hombres hicieron ademán de moverse, pero los agentes ya los tenían rodeados. ¿Padre? La voz de María Isabel temblaba. ¿Es verdad? ¿El incendio en el taller de José? Todo lo que hice, don Ernesto se irguió, intentando recuperar su dignidad, lo hice por el Imperio Montemayor, por nuestro legado. No, padre. María Isabel se soltó de Daniel y enfrentó a su padre. Lo hiciste por codicia, por poder. El verdadero legado Montemayor muere hoy, con tus crímenes. Ernesto Montemayor, uno de los oficiales, avanzó con esposas en la mano. Está bajo arresto por múltiples cargos de fraude, extorsión, daño ambiental y homicidio. Mientras los agentes escoltaban a don Ernesto hacia la salida, este se detuvo frente a don Javier. Lo miró con una mezcla de rabia y desprecio. Podrías haberlo tenido todo, Javier, dijo con amargura. Si tan solo hubieras aceptado el dinero y desaparecido. Te equivocas, Ernesto, respondió don Javier suavemente. Ya lo tengo todo, un hijo honrado, una familia digna, y la paz de poder mirarme al espejo cada mañana. El padre Francisco, que había permanecido en silencio durante toda la escena, aclaró su garganta. ¿Desean continuar con la ceremonia? Daniel miró a María Isabel, cuyas lágrimas brillaban en sus ojos verdes. Solo si tú quieres. María Isabel secó sus lágrimas y sonrió. Más que nunca, hoy no solo nos unimos en matrimonio, hoy comenzamos una nueva historia, una construida sobre la verdad y el amor verdadero. La ceremonia continuó, más emotiva y significativa que antes. Cuando el padre Francisco los declaró marido y mujer, el aplauso que estalló en la iglesia no era solo por el amor triunfante, sino por la verdad que finalmente había salido a la luz. El polvo bailaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas del despacho principal de la Hacienda Montemayor. María Isabel llevaba horas organizando documentos, descubriendo capas y capas de mentiras en cada folder que abría. Daniel la ayudaba en silencio, ambos conscientes del peso de la tarea que tenían por delante. Mira esto, dijo él, señalando una irregularidad en la madera del escritorio. Sus manos expertas recorrieron el borde del panel. Esta parte no está bien ajustada. Con cuidado, presionó un punto específico y se escuchó un suave clic. Un compartimento secreto se reveló en el lateral del antiguo escritorio de caoba. Dentro, un paquete de cartas amarillentas atadas con un listón desgastado color azul. María Isabel las tomó con manos temblorosas. La estaba escrita con una caligrafía firme pero elegante. Mi querida Elena, han pasado 3 días desde que me diste la noticia de tu compromiso con Ernesto Montemayor. 3 días en los que he intentado encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que siento. No es solo el dolor de perderte, es la impotencia de saber que nuestros sueños de transformar esta tierra se desvanecen como la niebla de la mañana. ¿Recuerdas nuestros paseos por los campos al atardecer? El sol pintaba el cielo de naranja mientras tú entrelazabas tus dedos con los míos y me mirabas con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Las manos de María Isabel temblaban mientras abría la siguiente carta. Elena. Hoy te vi en el pueblo, del brazo de Ernesto.
Llevabas ese vestido azul que tanto me gusta, pero tus ojos ya no brillaban como antes. ¿Es así como será ahora? ¿Tendremos que fingir que somos extraños cuando nos crucemos en la plaza? He recibido una oferta para trabajar en Chiapas. Tal vez debería aceptarla, alejarme de aquí, pero el solo pensamiento de no volver a verte. Mi madre, susurró María Isabel, las lágrimas nublando su visión. Daniel la abrazó mientras ella continuaba leyendo. Elena. La boda será en 2 semanas. Todo el pueblo habla de ello, de cómo la bella hija de los Valencia se casa con el próspero Ernesto Montemayor. Nadie sabe de nuestras tardes en el invernadero experimental, de nuestros planes, de cómo brillaban tus ojos cuando hablábamos de un futuro. Ernesto solo ve números en sus libros de contabilidad. Nunca entenderá que la tierra es más que un medio para hacer dinero. Nunca verá la poesía en un campo de maíz al atardecer, como tú la veías. Las cartas continuaban, espaciándose más con el paso de los años. Algunas eran breves notas, otras largas confesiones. Todas hablaban de un amor que nunca murió, de sueños que quedaron enterrados bajo el peso de las conveniencias sociales. La última carta estaba fechada apenas unos días antes de la muerte de Elena Montemayor. Mi amada Elena. Han pasado 15 años desde tu boda con Ernesto, y cada día me pregunto si hice lo correcto al callar, al aceptar tu decisión de sacrificarte por el bienestar de tu familia. Tu hija crece más hermosa cada día, tiene tu misma mirada desafiante, ese espíritu indomable que tanto amé en ti. La veo y pienso en todo lo que pudo ser diferente. Ernesto se ha convertido en lo que temíamos, un hombre consumido por la ambición y el poder. Los rumores sobre sus negocios turbios crecen cada día. Temo por ti, Elena, las manchas en tu piel, esos accidentes cada vez más frecuentes. Si algo me sucede, he dejado todas las pruebas de sus actividades ilegales con alguien de confianza. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Siempre tuyo, Miguel. María Isabel dejó caer la última carta sobre el escritorio. Él sabía lo que mi padre estaba haciendo. ¿Crees que estas pruebas que menciona, comenzó Daniel, son las mismas que tenía Rodrigo, completó María Isabel, las piezas encajando en su mente? Miguel debe habérselas dado a él antes de... ¿Antes de qué? Antes de desaparecer. María Isabel se levantó, caminando hacia la ventana. Recuerdo que hubo un ingeniero agrónomo que desapareció poco después de la muerte de mi madre. Todos dijeron que se había ido a trabajar a Chiapas, pero... Tu padre lo hizo desaparecer, concluyó Daniel suavemente. María Isabel asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mi madre no murió de una enfermedad misteriosa, ¿verdad? Daniel la abrazó fuertemente mientras ella sollozaba, el peso de la verdad cayendo sobre sus hombros como una manta de plomo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente María Isabel, secándose las lágrimas. Ellos tenían los mismos sueños que nosotros. Querían transformar esta tierra en algo más que una fábrica de hacer dinero, querían justicia y igualdad. Y lo haremos realidad, prometió Daniel, tomando sus manos. Por ellos y por todos los que sufrieron bajo el poder de tu padre. María Isabel miró las cartas esparcidas sobre el escritorio, testigos silenciosos de un amor que se negó a morir incluso en el silencio. Miguel tenía razón sobre una cosa, dijo con voz firme. La verdad finalmente salió a la luz, y ahora nos toca a nosotros escribir un nuevo capítulo en la historia de esta tierra. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre los campos de la hacienda, pintando el cielo de naranja y púrpura. Los trabajadores regresaban a sus casas, sus siluetas recortadas contra el horizonte. Mi madre veía a la misma vista todos los días, susurró. Se sentaba aquí, guardando estas cartas, soñando con un futuro diferente para estas tierras. Se volvió hacia Daniel, sus ojos verdes brillando con determinación a través de las lágrimas. No podemos cambiar el pasado, pero podemos honrar sus sueños. Daniel la abrazó por detrás, ambos contemplando el atardecer sobre los campos que ahora eran su responsabilidad. No necesitaban más palabras. El peso de la historia que acababan de descubrir se mezclaba con la promesa de un nuevo amanecer para la hacienda Montemayor. Los primeros rayos del sol encontraron a María Isabel y Daniel revisando libros de contabilidad en el comedor de la hacienda. Tazas de café vacías y papeles esparcidos evidenciaban una larga noche de trabajo. Las deudas son mayores de lo que pensábamos, Daniel señaló una columna de números.
Tu padre hipotecó parte de las tierras del norte para sus últimas operaciones. María Isabel asintió, frotándose los ojos cansados. Las revelaciones sobre su madre y Miguel habían desencadenado una investigación más profunda en los negocios de la hacienda. Cada nuevo descubrimiento era como levantar una piedra y encontrar serpientes debajo. Ramón, el capataz más antiguo, se asomó por la puerta. Los trabajadores están reunidos en el patio, como pidieron. El patio central de la hacienda, normalmente vacío a esas horas, estaba lleno. Más de 50 trabajadores esperaban, sus rostros mostrando una mezcla de esperanza y preocupación. María Isabel reconoció a muchos, familias que habían trabajado esas tierras por generaciones, soportando las injusticias de su padre por miedo o necesidad. «Buenos días», comenzó María Isabel, su voz clara en el aire fresco de la mañana. «Los hemos reunido porque es hora de hablar con honestidad sobre el futuro de la hacienda». Un murmullo recorrió la multitud. Daniel dio un paso adelante, colocándose junto a su esposa. «La situación es complicada», continuó ella. «Hay deudas, hipotecas, y mucho que reparar, pero esta tierra es tan suya como nuestra». «¿Qué quiere decir, patrona?», preguntó José, un trabajador que llevaba 30 años en la hacienda. «¿Que vamos a transformar la hacienda en una cooperativa?», respondió Daniel. «Cada trabajador tendrá participación en las decisiones y en las ganancias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos trabajadores intercambiaron miradas escépticas, otros parecían confundidos. «¿Como socios?», preguntó alguien desde el fondo. «Como socios», confirmó María Isabel. «Pero necesitamos su ayuda, las próximas semanas serán difíciles, tendremos que trabajar más duro que nunca para salvar la hacienda de la ruina que mi padre casi provocó». Don Javier, que había estado observando desde un costado, se adelantó. «Mi hijo y su esposa están proponiendo algo revolucionario. Pero no es una locura, he visto cooperativas funcionar en otros lugares. Con trabajo honesto y decisiones compartidas, todos pueden prosperar». «¿Y nuestros empleos?», preguntó una mujer mayor. «¿Nuestras casas?». «Sus empleos están seguros», aseguró Daniel. «Y las casas, trabajaremos en un plan para que puedan adquirirlas gradualmente. Esta tierra tiene que dejar de ser un símbolo de opresión». María Isabel sacó un folder. «Aquí tenemos un plan preliminar. Necesitamos formar un consejo con representantes de todos los sectores: campo, ganado, mecánica, administración. Cada decisión importante se tomará en conjunto». Las siguientes horas fueron intensas. Preguntas, dudas y sugerencias. Algunos trabajadores más antiguos recordaban los tiempos antes de don Ernesto, cuando la hacienda era más que una máquina de hacer dinero. «Mi padre solía hablar de esos tiempos», dijo Pedro, un hombre de mediana edad. «Antes de que don Ernesto comenzara a contaminar los pozos y a presionar a los pequeños propietarios». «Los pozos serán nuestra primera prioridad», intervino Daniel. «Necesitamos recuperar la tierra, hacerla producir de manera sostenible». Al mediodía, cuando la reunión terminó, el ambiente había cambiado. El miedo y la incertidumbre seguían ahí, pero mezclados con algo nuevo. Esa tarde, mientras supervisaban la limpieza del primer pozo, María Isabel encontró a doña Remedios sentada bajo un árbol, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. «¿Está bien?». La anciana sonrió a través de las lágrimas. «Más que bien, mijita. Tu madre, después de casarse con don Ernesto, pasaba horas aquí sentada, mirando hacia los campos. A veces la escuchaba murmurar sobre cómo la hacienda podría ser diferente, sobre sueños de una tierra más justa. Ahora entiendo que esos sueños no eran solo suyos, eran los que compartía con Miguel». María Isabel se sentó junto a ella. «¿Usted lo conoció a Miguel?». «Claro que sí. Era imposible no ver el amor entre ellos. Pero más que eso, compartían una visión. Miguel tenía ideas modernas sobre agricultura, sobre cómo tratar la tierra y a la gente que la trabaja. Tu madre lo escuchaba con esos ojos brillantes que tú heredaste. ¿Por qué nunca me lo contó?». Doña Remedios suspiró. «El miedo, mijita. Don Ernesto nos tenía a todos viviendo con miedo. Pero ahora», miró hacia el pozo, donde Daniel trabajaba junto a los hombres. «Ahora por fin podemos respirar». Un grito de alegría interrumpió su conversación. Del pozo comenzaba a brotar agua clara, por primera vez en años. Doña María Isabel, llamó uno de los trabajadores. «El agua está limpia, como antes». María Isabel se acercó al pozo,
observando su reflejo en el agua cristalina. Por un momento, creyó ver el rostro de su madre sonriéndole desde las profundidades. «Es solo el comienzo», murmuró para sí misma. Un año había pasado desde aquella boda que cambió el destino de San Miguel del Valle. La hacienda Montemayor, rebautizada como Cooperativa Agrícola Valle Verde, florecía bajo el sol de la primavera. Los campos de maíz se extendían hasta el horizonte, verde y abundante, mientras que nuevos cultivos orgánicos salpicaban el paisaje con parches multicolores. María Isabel caminaba entre los surcos, su mano rozando las mazorcas maduras. Su vientre, ahora notablemente abultado de 7 meses, le daba un aire sereno. Se detuvo junto a un grupo de trabajadores que plantaban aguacates, parte del nuevo programa de diversificación. «¿Cómo va todo, don Pedro?», preguntó, aceptando el brazo que el antiguo peón le ofrecía para mantener el equilibrio en el terreno irregular. «De maravilla, doña María Isabel, estos árboles darán fruto en 3 años, justo como nos enseñó el agrónomo que contrató Daniel». El hombre hizo una pausa, sus ojos brillando con orgullo. «¿Sabe? Mi hijo acaba de recibir la carta de aceptación de la universidad. Estudiará agronomía. Como Miguel», completó ella suavemente. «Sí, algunos todavía recordamos sus ideas y ahora no parecen tan locas, ¿verdad?». Un ruido de motor llamó su atención. El viejo tractor que Daniel había rescatado de la chatarra se acercaba, con su esposo al volante. Se detuvo junto a ellos, y Daniel bajó de un salto, una sonrisa iluminando su rostro manchado de grasa. «Lo conseguimos», exclamó, abrazando a María Isabel con cuidado de su embarazo. «El banco aprobó los préstamos para los nuevos invernaderos. Toda la documentación está en orden». La noticia corrió rápidamente por los campos, los trabajadores comenzaron a reunirse alrededor de ellos, rostros expectantes. «Los invernaderos significan trabajo todo el año», explicó Daniel a la creciente multitud. «Y con el programa de capacitación técnica, nuestros jóvenes podrán». Un grito lo interrumpió. Todos se volvieron para ver a doña Remedios corriendo hacia ellos, agitando un papel. «María Isabel, Daniel». La anciana se detuvo, jadeando. «Acaba de llegar esto del juzgado». María Isabel tomó el documento con manos temblorosas. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «¿Qué dice?», preguntó Daniel, preocupado. «Es sobre mi padre», respondió ella, su voz quebrada por la emoción. «Ha confesado todo, los crímenes, las tierras robadas, la muerte de mi madre y de Miguel». Hizo una pausa para respirar profundamente. Como parte de su sentencia, todas las propiedades mal habidas serán devueltas a sus dueños originales o sus herederos. Un murmullo recorrió la multitud. Muchas familias presentes habían perdido tierras ante las manipulaciones de don Ernesto. «Pero eso significa», comenzó alguien. «Significa que estamos haciendo lo correcto», completó Daniel. «La cooperativa seguirá funcionando, pero ahora cada familia recuperará lo que legítimamente le pertenece. Podrán decidir si quieren seguir con nosotros o trabajar sus tierras independientemente». María Isabel miró a su alrededor, a los rostros que mostraban una mezcla de asombro y esperanza. «Mi padre creía que el poder estaba en poseer la tierra», dijo. «Pero el verdadero poder está en trabajarla juntos, en verla florecer bajo el cuidado de manos honestas». Don Javier, que se había mantenido en silencio, se acercó a su nuera. «Tu madre estaría orgullosa», dijo suavemente. María Isabel apoyó una mano en su vientre, sintiendo el movimiento de su bebé. «Les pondremos Miguel si es niño», dijo, mirando a Daniel. «Y Elena si es niña». «Será un recordatorio», asintió Daniel, «de que el amor verdadero y la justicia siempre encuentran su camino». El sol comenzaba a ponerse sobre los campos, bañando todo en luz dorada. Los trabajadores empezaron a dispersarse, hablando animadamente sobre los nuevos planes. María Isabel y Daniel caminaron hacia el viejo árbol donde su madre solía encontrarse con Miguel. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo María Isabel, sentándose con cuidado en el viejo banco de madera. «Que nuestro hijo o hija nacerá en una hacienda muy diferente a la que conocimos. Una donde el apellido no importa tanto como el trabajo honesto». Daniel se arrodilló frente a ella, colocando una mano sobre su vientre. «Una donde las historias de amor no tendrán que esconderse en cartas secretas». La voz de Pedro los interrumpió. «Vengan a ver esto». Los siguieron hasta el pozo principal, donde el agua brotaba con más fuerza que nunca. En la superficie cristalina,
Los últimos rayos del sol creaban un arco iris perfecto. Mi madre decía que esto era señal de buena suerte, sonrió María Isabel, que cuando el agua y el sol se encuentran así, es porque la tierra está contenta. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una a una sobre San Miguel del Valle, la antigua hacienda Montemayor parecía diferente. Ya no era una fortaleza de poder y miedo, sino un lugar donde los sueños enterrados durante generaciones finalmente comenzaban a florecer. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.